la persona de José Joaquín de Olmedo, como hacemos con todos nuestros héroes, debe ser repensada. Por el lado de lo histórico-político, puede haber sido, como todo en la política, un personaje polémico. Ese poeta que parecería desencajado de la imagen de patriarca y de jerarca equilibrado. Mantiene una posición crítica muy decisiva frente al mundo y la vida que le tocó vivir. Un hombre a quien se le debe una enorme cantidad de hechos que son justamente aquellos que conformaron la estructura de la patria. Lo interesante en el contexto de Olmedo fue, para mí, que vivió con un pie en la última etapa del periodo colonial, que es la etapa de la independencia, y con el otro pie ya en la vida republicana. Y eso implica una complejidad al enfrentar la realidad. Pienso que todo eso tuvo que ver, de alguna manera, como motivación con su visión del mundo, con las variantes de su visión del mundo y las perspectivas que eso generó desde muy joven en que comenzó a escribir, ¿no? Y fue avanzando poco a poco en este proceso de vida política, de vida histórica como gran personaje, y esto incidió en su obra. La obra poética de Olmedo hay que dividirla en dos partes. En su etapa inicial de poemas intimistas, de poemas próximos a su personalidad y a su subjetividad. Su obra por eso está vinculada, por un lado, a grandes gestas heroicas de batallas y por el otro lado, a la vida cotidiana, a la vida familiar, hasta a la ternura, diría yo, frente al niño cuando le dedica ese famoso alfabeto que toda maestra normalista desarrolla o aprovecha, si sabe cómo aprovechar los materiales de nuestra cultura, ¿no? Para inculcarle una serie de valores a los niños. Hay otra vertiente en la obra de Olmedo que creo que es importante conocerlo. Es su vertiente irónica y su vertiente y su postura frente a la vida. Este fragmento que yo voy a leer tal vez ilustra bien esa idea. No todavía creo que puede considerarse un pensamiento el mío, pero por lo menos es una idea que podría contribuir a hacer otra lectura del maestro José Joaquín de Olmedo. Se llama Sobre este mar inquieto de la vida. Dice el fragmento: la pasión dominante, el caro objeto, no abandona jamás si no excita el poder, el saber, la gloria, el oro. Si el amor del reposo, que es más fuerte, acaso que los otros en pos de ellos, corremos sin cesar y aventurados por ellos, honra y vida en sus afanes, el mercader en su indolencia, el sabio, el monje en su iniquidad y su humildad y en su fiereza, un gran conquistador, todos encuentran la razón complaciente de su parte. Ese Olmedo, pienso yo, que es el que deberíamos también comenzar a conocer. En esa obra está el Olmedo sentencioso, sereno, que juega hasta con un poco de humor. Estoy recordando su poema Mi retrato, por ejemplo, o ese otro soneto impresionante que recoge su enorme dolor por la pérdida de la hermana, líneas que sorprenderían a algunos lectores porque sale por allí un grito de dolor casi blasfemo que hay que entender en la coyuntura de una intensa emotividad. Pero el Olmedo inmortal, el Olmedo que enseñamos en los colegios, el Olmedo que es una figura que traspasa los límites de la literatura ecuatoriana, es indiscutiblemente el Olmedo épico. Si debemos estar orgullosos los ecuatorianos de un escritor que conste en los anales de nuestra literatura, ese escritor es José Joaquín de Olmedo. Porque tiene una voz tan fuerte, tan gigantesca, que pone al poeta y a su obra en una línea de poética tradicional, épica, poderosísima. Y estoy arrancando desde la Ilíada
hasta los poemas heroicos latinoamericanos, como la Araucana y demás. Entonces, es en esta faceta donde tenemos que detenernos para profundizar y conocer al Olmedo cantor de Bolívar y antagónico de Bolívar simultáneamente dentro de los mismos textos. Y creará un canto épico tan extraordinario que ha atravesado los límites temporales y ha llegado hasta nosotros y hasta el mundo moderno como el más grande canto épico escrito en el siglo XIX. El Canto Junín es un poema gigantesco, indiscutiblemente un poema de largo aliento, un poema que a los lectores de hoy sofoca un poco. Sin embargo, hay que considerarlo dentro de su herencia clásica y las necesidades poéticas que manifiesta. Por ejemplo, el poema tiene un proyecto de cantar al libertador, por lo tanto la actitud de la oda, que es la actitud del elogio, pero que no puede salirse de un continente histórico muy específico como son las batallas de Junín y Ayacucho. Pero yéndonos al aspecto literario del canto a Bolívar, ¿qué es lo que más me impresiona de esto? Es la visibilidad de ese canto. Es como una filmación. Es en Cinemascope, ¿no? Con todo tipo de sonido, con todo tipo de elementos meteorológicos que ensalzan realmente la figura de Bolívar como que si fuera Júpiter tonante en persona. Nosotros podemos ver, observar, sobre todo en el canto de Junín, mucha reminiscencia de aquí, porque aunque algunos autores dicen que escribió el canto de Junín aquí, la mayor parte de su obra poética la escribió aquí, yo discrepo mucho que toda su obra, o la mayor parte de su obra, haya sido escrita aquí. El poema a Bolívar, el homenaje a Bolívar, es suficientemente extenso como para que se haya demorado no días, sino meses escribiéndolo. Y hay algunos pasajes que son, en verdad, que tienen que ver con esta hacienda, su casa, pero como reminiscencia, por ejemplo, el trueno, el sonido de los pájaros, el correr de los ríos, todo eso son reminiscencias que él llevaba de aquí, de esta tierra donde pasaba gran parte de sus vacaciones. Y aquí, pues, como ustedes pueden escuchar, se cantan los pájaros, aquí había un sol ardiente, aquí el viento sopla, la noche es maravillosa, y todo eso, pues, influyó en él para que escriba su poesía. A donde quiera que fue llevando la reminiscencia de esta tierra maravillosa, que esta tierra, pues, sigue siendo, miren, no obstante el paso de los años, todavía nosotros tenemos un ambiente bucólico aquí, totalmente alejado de la ciudad, rodeado de vegetación, con el cantar de los pájaros y todo este ambiente que le da las características de un sitio de paz, de un sitio de tranquilidad, de un sitio propio para descansar y también para crear, porque indudablemente alguna parte de su obra debió, porque aquí leía, aquí también debió haber escrito. Por la importancia que tiene, no solamente que fue la casa solariega de descanso de la familia de José Joaquín de Olmedo, sino porque aquí surgieron las inspiraciones, porque si usted se ubica en la parte esquinera de la casa de Olmedo, a las 6, 7 de la mañana ve con toda claridad el Chimborazo, lo ve nítido, lleno de nieve y la parte cubierta de tierra, el lugar donde se inspiró Olmedo para hacer su gran poema, el Canto a Junín, que es un poema que está traducido a más de 7 idiomas y es considerado como monumento histórico en la Real Academia de Lenguas Españolas. Esa presencia, esa introducción previa, majestuosa de la naturaleza, en donde nos coloca la figura de Bolívar, para mí no ha sido superada en presentación de un héroe, en un poema épico,
de su época o de la literatura latinoamericana. Para mí es lo mejor que logró Olmedo y es un emblema. Su poesía, su poema es emblemático en ese sentido, representativo de lo que debe ser la calidad de un poema épico, ¿no? Esta grandiosidad, ¿no?, en la que envuelve a nivel de la naturaleza, y Bolívar dominando desde esa naturaleza también dominante, dominando esos ejércitos para cumplir con su sueño libertario. Eso es lo que nos comunica, y nos lo comunica de tal manera que logra los efectos que esperamos que logre una excelente obra literaria. Consideremos que Olmedo tiene, por encima de su labor poética, unas reglas, unas convenciones literarias propias de su tiempo, propias del neoclasicismo dentro del que se inscribe el poema. Y eso se llama la ley de las unidades clásicas. Olmedo tiene que desarrollar un texto con unidad de espacio, con unidad de tiempo y con unidad de acción. Cumple con los requisitos que en ese momento y en ese contexto en el que José Joaquín de Olmedo se convierte en el representante de la corriente del neoclasicismo inspirado en los clásicos grecolatinos, y en la fabulosa poesía épica que tenemos en la literatura clásica grecolatina, inspirado en eso y tomando ciertos modelos, desarrolla su propio estilo de escritura poética. Esa voz poética que va introduciéndonos en las gestas, ¿no?, de las dos batallas a las que canta en este poema, y que va cumpliendo con todas las partes de una estructura de poesía, ¿no?, limpia, completa, total, ¿no?, bien conformada, bien construida, como lo exige la rigurosidad del clasicismo antiguo y del neoclasicismo de la época de Olmedo, a un amplio poema épico. Pero en el panorama inmediato en el que está escribiendo, que es el del año 1824, han ocurrido, con diferencia de 6 meses, 2 batallas en 2 lugares, en 2 fechas. El poeta, el constructor, que escribe con un plan previo y que sufre durante el transcurso de su plan la alteración de estas 2 batallas, de estos 2 hechos, aborda, busca una solución y la encuentra. Al encontrar la solución, que es la introducción de la figura de Huayna Cápac dentro del poema, se producen las disconformidades y la colección de críticas posteriores. ¿En qué consiste esa disconformidad? En que un poema que canta el héroe Bolívar encuentra en su propio camino, en su propio texto, un contrincante, un oponente, una figura tan o más grande que la de Bolívar, la del Inca Huayna Cápac. Este roce textual, el primero que lo señala es el Libertador. Bolívar no recibe con buenos ojos tener junto a él la figura del Inca Huayna Cápac. En segundo lugar, pues los comentaristas que se han venido desfilando desde entonces, el español Menéndez y Pelayo, por ejemplo, en que consideran que esta figura es inverosímil. Este es el término que emplearon. Lo sentencioso del discurso de Huayna Cápac, en donde cambia de tono cuando hace hablar al Inca, más bien un poco asumiéndolo o analogándolo a ese tono de consejo de los famosos coros de la tragedia griega, inspirado en eso. El Inca es más bien una voz tranquila, equilibrada, consejera, ¿no?, que reflexiona para ir como construyendo desde sus orígenes la identidad de nosotros los latinoamericanos. Entonces cambia el tono, y al cambiarlo no hay falla, ¿no?, tampoco hay debilidad, sino que es una transición progresiva que va a dar
a un momento en que el lector se encuentra con esta voz poética transfigurada en un personaje que habla con otro rol. Entonces, estos pasos bien calculados, estas caídas en una nueva voz del discurso de la poesía épica, sin interrupciones y sin cambios abruptos, es algo que es fácil leerlo, pero no es fácil escribirlo y lograrlo. Y él lo logra a cabalidad. Y asimismo, pues la segunda parte, en donde ya exalta también e ingresa lo de Antonio José de Sucre. Hay muchas historias alrededor de esto, la famosa carta en donde Bolívar le reclamaba, ¿no? Pero esas son situaciones históricas de contexto que son muy interesantes también. Para mí es el mejor poeta latinoamericano en lo que se refiere sobre todo y especialmente al género épico. Yo creo que otro poema épico de largo alcance, amplio aliento, como el que escribió José Joaquín de Olmedo, que es el que se conoce como el Canto a Junín o la Victoria a Junín, no lo tenemos en Latinoamérica. Esa es para mí la máxima obra representativa de la poesía épica, no solo ecuatoriana, sino latinoamericana.